Como ya sabéis algunos de vosotros, hace 2 semanas iniciábamos el estudio de los libros de Samuel, aunque en aquella ocasión, hace 2 semanas, solamente hicimos una introducción a este libro. Desde hace ya unos días que estoy escuchando a un predicador, a un hermano de Estados Unidos. Bueno, la predicación está traducida, evidentemente, porque un servidor no habla inglés, ni lo entiende. Y había algo que me impactó mucho en el vídeo que ponen de la iglesia, ¿no? Porque cuando él estaba predicando, de vez en cuando las cámaras que hay allí enfocan a la congregación. Aproximadamente hay un aforo de unas 1000 personas. Y algo que me impactó desde el primer momento y que prácticamente veo en todas sus predicaciones, en esta iglesia concreta, es que prácticamente la mayoría de la gente que está allí en la iglesia, se suponen que son creyentes, la mayoría tienen consigo sus Biblias y las tienen abiertas. Y la mayoría no solamente tienen la Biblia consigo, sino también una libreta y un bolígrafo. Y tú los ves cuando las cámaras los cogen, ¿no? Como están tomando nota, están como absorbiendo. No se ven las imágenes, pero probablemente hay un PowerPoint también, algo allí en una pantalla, donde ellos van tomando nota. Hermano y hermana, como hago cada vez que comenzamos un nuevo estudio, yo quiero animarte, quiero invitarte a que a la casa del Señor, cuando se va a predicar su palabra, traigas tu Biblia, tráela. Aquí predicamos la palabra de Dios, no nos estamos inventando nada. Por eso es importante que traigas la Biblia contigo. Y si quieres enriquecerte algo más, trae también un bolígrafo y una libreta y toma nota. Yo sé que algunos de vosotros lo hacéis y lo he observado en tantas ocasiones, pero te animo a que tú puedas hacer lo mismo. Estamos, por tanto, en Primera de Samuel y vamos a ver en el día de hoy el capítulo 1, que comienza así. Hubo un hombre de Ramataim, sufita de los montes de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efreteo. Tenía 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Todos los años aquel hombre subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, la parte que le correspondía, así como a cada uno de sus hijos e hijas. Pero a Ana le daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Después de comer y beber en Silo, Ana se levantó y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura del alma, oró a Jehová y lloró desconsoladamente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignas mirar a la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja
por su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí observaba sus labios. Pero Ana oraba en silencio y solamente se movían sus labios. Su voz no se oía, por lo que Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Pero Ana le respondió: no, Señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque solo por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he estado hablando hasta ahora. Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho, le dijo Elí. Halle tu sierva gracia delante de tus ojos, respondió ella. Se fue la mujer por su camino, comió y no estuvo más triste. Se levantaron de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron de regreso a su casa en Ramá. Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, por cuanto dijo: se lo pedí a Jehová. Después Elcana, el marido, subió con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto, pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré, será presentado delante de Jehová y se quedará allí para siempre. Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca y quédate hasta que lo destetes. Así cumpla Jehová su palabra. Se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo destetó, y siendo el niño aún muy pequeño, lo llevó consigo a la casa de Jehová en Silo, con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino. Tras inmolar el becerro, trajeron el niño a Elí, y Ana le dijo: oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me lo dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Como decíamos hace 2 semanas aproximadamente, básicamente lo que tenemos en estos 2 libros de Samuel son historias apasionantes de familias, de personas reales. En dichas historias vemos cómo los miembros de una familia se amaban, pero también se odiaban. Familias cuyos miembros estaban unidos, pero también estaban divididos. Cada uno de los personajes que vamos a estar viendo en estos libros, hermanos y hermanas, básicamente eran personas normales y corrientes como tú y como yo. Personas que tuvieron éxitos, pero también fracasos. Personas que a lo largo de su vida tomaron sabias decisiones, pero también grandes equivocaciones. De manera especial, estos 2 libros van a relatar, por un lado, la vida de Samuel. Los primeros 8 capítulos de este primer libro se van a fundamentar básicamente en él, aunque salen otros personajes. Luego del capítulo 9 al 15 estaremos centrados en el rey Saúl, y luego del capítulo 15 hasta el final, pues con el rey David. Y también luego Segunda de Samuel estará básicamente centrado en este personaje, en David. Este libro, Primera de Samuel, comienza directamente con el resumen de Samuel.
y de su familia. Los capítulos primeros, especialmente, nos dan detalles importantes acerca de sus padres, de otros familiares, de su nacimiento, su infancia, su adolescencia y juventud, también su ministerio. Como bien decíamos hace 2 semanas, Samuel es el último de los jueces de Israel y va a ser el primero de los profetas que van a liderar a la nación israelita. Recordemos, como habíamos dicho también, que el libro de Primera de Samuel es básicamente una continuación del libro de los jueces que vimos hace 5 años. Y como bien decíamos en aquel tiempo, el libro de los jueces contiene el registro de una de las épocas, de uno de los periodos más oscuros de la nación israelita. Como bien termina ese libro, el libro de los jueces, termina diciendo que en aquella época, en aquellos días, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Era el caos, la anarquía, no había gobierno, excepto cuando Dios levantaba de vez en cuando a un juez, a una persona, un hombre y mujer, porque tenemos alguna mujer que lideró al pueblo de Israel. Por tanto, tenemos que recordar esto, porque el libro de Primera de Samuel, pues continúa con lo que vimos en su momento en el libro de los jueces. Este primer capítulo que acabamos de leer, en el que nos vamos a centrar en el día de hoy, pues básicamente vamos a estar viendo a 3 personajes concretos: a Elcana, un hombre llamado Elcana, y a sus 2 esposas, Ana y Penina. Aunque en este caso, aunque aparecen los 3, de manera especial, nuestro objetivo va a estar enfocado en una mujer llamada Ana. Lo cierto es que la historia breve de este personaje bíblico, de esta mujer, es como un rayo de luz, un rayo de esperanza en una de las épocas, como he dicho, más oscuras, más difíciles del pueblo de Israel. En esta mañana hemos titulado a este estudio El desahogo del alma, y aunque no está la cita bíblica ahí, recordemos, para los que estáis apuntando, estamos en Primera de Samuel, capítulo 1, del 1 al 28. Y vamos a dividir el capítulo básicamente en 3 puntos. Por un lado, vamos a hablar un poquito acerca del hogar piadoso, espiritual de Samuel. Él nació, podríamos decir, en el seno de una familia de creyentes, diríamos en el día de hoy. Su padre pertenecía a la tribu de Leví, por tanto era levita. Y en este relato hay al menos, o en estos primeros versículos, algunas cosas que podemos ver en cuanto a esta familia. Al menos me gustaría señalar 2 cosas. Por un lado, la familia de Samuel fue una familia comprometida con las cosas de Dios, versículos 1 al 3. Elcana, así se llamaba el padre de Samuel, era un fiel creyente, un hombre espiritual, un hombre que todos los años salía de su ciudad y se dirigía a Silo. Dependiendo de qué autor mires, algunos dicen que la distancia era de unos 50 kilómetros, depende de donde localicemos la ciudad que aparece aquí, o 18 kilómetros, depende. Lo cierto es que era un trayecto largo que él cada año hacía con su familia. Se dirigía a Silo porque allí se encontraba el centro religioso, el centro que Dios había destinado para que su pueblo le adorara. Allí se encontraba el tabernáculo. Ya lo vimos en su momento en Josué capítulo 18. Se estableció que Silo fuera ese lugar de adoración donde todo israelita tenía que ir cada año y a veces más de una vez al año. Luego ese lugar fue destruido por los filisteos y pasó el tabernáculo a estar en otra ciudad. Lo cierto es que como buen padre,
y como buen cabeza de familia que era Elcana, él había inculcado a su familia la importancia de adorar a Dios juntos como familia, juntos como el pueblo de Dios. Cada año él iba a Silo. Y esto, hermanos, en esta época concretamente en la cual nos encontramos, esto era asombroso, porque ya hemos dicho que nos encontramos en los tiempos de los jueces, donde cada uno hacía lo que quería. El panorama religioso, decíamos la última vez, era decadente. No había vida espiritual en Israel. Por tanto, que este hombre siguiera siendo fiel en medio de esta sociedad en la cual vivía, es todo un ejemplo para nosotros. A pesar de esa decadencia, Elcana cogía a su familia y él seguía haciendo cada año lo que él sabía que debía hacer. A pesar de que él sabía que cuando llegara al tabernáculo, a la casa del Señor, allí habían dos energúmenos, perdonadme la expresión, los líderes que estaban en la casa del Señor, concretamente los hijos de Elí, el sumo sacerdote. Esos dos eran unos inmorales. No estaban cumpliendo con su responsabilidad sacerdotal, pastoral. Pero a pesar de que Elcana sabía eso, él cada año iba al lugar de adoración para adorar al Señor, independientemente de cuáles fueran las circunstancias, independientemente del mal comportamiento de los líderes de la casa del Señor. Él no utilizó eso como una excusa para quedarse en casa. ¿Y cuántas veces tenemos que reconocer, cuántas veces tú y yo nos hemos quedado en casa? Quizás porque no nos ha gustado los líderes que tiene la iglesia, o a lo mejor no son los líderes, pero hay cierto hermano, cierta hermana que no me cae bien, con el cual o con la cual tuve un problema hace un tiempo y aún no lo he resuelto, y mientras esa persona esté en la iglesia, yo no voy a la casa del Señor, me quedo en casa, veo el culto por internet, que eso está de moda, sobre todo en los 2 últimos años. No, hermano y hermana, con toda seguridad. A mí me han dicho muchas personas, yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. Y cuando son personas que han salido de un contexto evangélico, le digo, oye, mira, tienes razón. No sé si está llena, que hay hipócritas, seguro. Pero en el tiempo en que tú estuviste en la iglesia, ¿habían creyentes fieles? ¿Había gente que amaba al Señor? Sí, fulanito, menganito. Y entonces, ¿no crees que tu actitud está equivocada? ¿No tendrías tú que también acudir a la casa del Señor junto con otros hermanos? Vale, hipócritas los va a haber siempre, malos creyentes. La iglesia está llena de manchas, de arruga, pero hermano y hermana, le digo a estas personas, Cristo sigue amando a esa iglesia, aún con nuestras arrugas, con nuestros defectos, porque los tenemos, hermanos. Esta iglesia, y concretamente aquí en Valdepeñas, esta iglesia es la esposa de Cristo. Y tú y yo tenemos que tener cuidado cuando hablamos mal de la esposa de otro. Dios sigue amando a esta iglesia. Dios mandó a su Hijo a morir por la iglesia. Y aún los hermanos que puedan tener sus manchas, que todos las tenemos, aún a esos hermanos Cristo los ama. Y por tanto tú y yo también tenemos que amarles. Y nunca podemos coger como excusa para no venir a la iglesia el que veamos ciertas actitudes en algunas personas. Elcana podía haber hecho esto, pero no lo hizo. Y él cada año fielmente iba a la casa del Señor. Y estaba inculcándole, transmitiéndole a toda su familia la importancia de hacer esto. Evidentemente, como tenemos ahí hermanos y hermanas, la familia de Elcana no era una familia perfecta. Era una familia que también tenía sus cositas y concretamente habían problemas de desunión. Había división en el seno de esta familia. Había problemas de convivencia. Y la razón principal que llevó a esta familia que estuviera dividida fue que Elcana,
a pesar de que hemos dicho que era un hombre fiel, espiritual, un buen creyente, tristemente era una persona que se dejó arrastrar, se dejó influenciar por las tradiciones, las costumbres de aquel entonces. Y entre otras cosas, una de lo que él hizo, que estaba mal, fue tener más de una esposa, las cuales, hemos leído, se llamaban Ana y Penina. Y evidentemente esto trajo graves consecuencias a su matrimonio. Se creó una rivalidad, como era normal, entre estas dos mujeres, dando como resultado la ruptura, la división, la falta de convivencia en este hogar. La poligamia, el que un hombre tenga más de una esposa, era algo permitido en la ley de Moisés, en el caso de que un hombre se case con una mujer y si ésta no le daba hijos, pues podía casarse con otra mujer. Muy probablemente, Elcana se casó primero con Ana. Se la menciona a ella en primer lugar. Y después de un tiempo, debido a que ella no le daba hijos, él tomó a otra esposa, a Penina, la cual, hemos leído, le dio hijos e hijas. Le dio unos cuantos hijos, ¿verdad? Lo cierto es que, aunque esto estaba permitido en la ley de Moisés, esto nunca fue la voluntad de Dios para el matrimonio, nunca. Cuando Dios instituyó, diseñó el matrimonio, Él quería que esta unión fuese establecida para toda la vida por un hombre y una mujer. Y esto precisamente lo recordó Jesús en ese pasaje de Mateo capítulo 19. Aquí Jesús hace referencia al libro de Génesis capítulo 2, versículo 24, cuando le presionaron para que se inclinara a favor o en contra del divorcio. Jesús les dijo: ¿no habéis leído que en el principio, los lleva a Génesis capítulo 2, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Y aunque este versículo nos dice muchísimas cosas, al menos hay dos que quisiera destacar. Por un lado, en el diseño, en esta institución que crea Dios, el matrimonio, Él lo estableció para que fuera una relación monógama, es decir, un hombre y una mujer, dos personas. Y en estos días que vivimos habría que añadir una frase, no al texto, sino una frase de aclaración. Un hombre y una mujer nacidos como tales. Y además esa relación tenía que ser heterosexual, lo hemos visto. Un hombre deja a sus padres para unirse a su esposa, una mujer. Ese fue y sigue siendo el diseño de Dios para la familia. Es verdad que vivimos en una sociedad que nos está diciendo otras cosas. Y a veces, tristemente, los propios creyentes no saben diferenciar una cosa de la otra. Hermanos y hermanas, con amor, con delicadeza, pero con firmeza, tenemos que dar testimonio de lo que Dios nos enseña a través de su palabra, Lo cierto es que todos los casos que vemos registrados en la Biblia de poligamia, donde hay un hombre que tiene más de una esposa, todos esos casos produjeron grandes divisiones y graves consecuencias en las familias. Lo vemos en las familias de los patriarcas, por ejemplo. Y en el caso de esta familia que nos ocupa en esta mañana, debido a que Elcana decidió tomar a una segunda esposa para que le diese hijos, eso trajo terribles problemas dentro de este hogar, divisiones,
desunión. Lo cierto es que en cierta forma cuando estudiamos la vida de estas dos mujeres, Ana y Penina, tenemos que reconocer que si nos ponemos en su piel, en sus zapatos, tenemos que solidarizarnos con ambas. Por un lado, Ana, tenemos que recordar que en aquellos tiempos el que una mujer fuera estéril, eso era una vergüenza, eso era una deshonra. Recordemos que cuando Elisabet, en Nuevo Testamento, Lucas capítulo 1, la mujer de Zacarías, ese matrimonio que no podían tener hijos, ya eran mayores. Cuando el Señor le anuncia de que Elisabet va a tener un niño, ese niño se va a llamar Juan, le conoceremos como Juan el Bautista. Ella, en esa declaración tan preciosa, ella alaba al Señor y cuando acepta lo que Dios le ha dicho, dice, así haga el Señor conmigo en los días en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. Porque para una mujer no tener hijos, eso era una vergüenza, una afrenta, una deshonra. Y ya podemos imaginarnos su tristeza. Se casó con Elcana. Ella estaba convencida de que su marido la amaba. Disfrutaron quizás sus primeros meses, sus primeros años, pero estos iban pasando y Ana no le daba hijos. Cuánto dolor, cuánta tristeza habrá experimentado Ana por esta razón. Y si eso no era poco, resulta que un día llega el marido y le dice, te presento a Penina, mi nueva esposa. Si Ana no le daba hijos, él, porque la ley lo permitía, la ley de Moisés, podía casarse con otra mujer, así lo hizo y ésta empezó a darle hijos e hijas. Si ya era doloroso para Ana ver que su marido contrae matrimonio con otra mujer, que ésta ahora empieza a darle hijos cuando ella no puede, tuvo que ser terrible, terrible. Pero también tenemos que, hermanos y hermanas, echar nuestro objetivo a la vida de Penina. Evidentemente no compartimos su actitud, su comportamiento. Por un lado, Ana no supo aceptar su esterilidad, pero por otro lado, Penina no supo gestionar su fertilidad. Empezó a dar hijos y eso la llevó a ser cruel, a tratar mal a Ana. Dice versículo 6 que la irritaba, la enojaba, la entristecía porque Jehová no le había concedido hijo. Y cada año Penina, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba precisamente por esto, porque ella no podía tener hijos. No estuvo bien la actitud, el comportamiento de Penina, pero ella también tuvo que sufrir, porque ella no era amada por su marido. ¿No lo dice el texto? Sí dice que Elcana amaba a Ana, pero de manera implícita se nos está diciendo que no amaba a Penina. Ella básicamente fue para Elcana un instrumento de procreación. Dame hijos, dame hijos, dame hijos, porque esta no me la da. Por tanto, su situación también fue dolorosa, triste. Y esto nos lleva a concluir que el hogar donde se iba a criar Samuel era un lugar desestructurado, dividido. Cuánto dolor, cuánta tristeza en estas mujeres, en especial en Ana. Nos vamos a centrar en ella. Ante esta situación que ella estaba viviendo, una situación de incomprensión por parte de su marido, como vamos a ver dentro de poco, y también tener que aguantar durante, no sabemos cuánto tiempo, pero probablemente durante años, porque esto ocurría cada año que subía, ¿verdad? Su rival la irritaba, recibía insultos, burlas de Penina. Y en medio de esta situación, Ana se nos presenta como un modelo a imitar. Ana acudió al Señor en oración para derramar su corazón ante Él, para desahogar su alma.
Ella estaba convencida de que Dios, Él solo, no solamente podía escucharla, sino también ayudarla en aquella situación de aflicción, de dolor. Ana no iba a tirar la toalla. Podía haberlo hecho. De hecho, entró en una especie de depresión. Nos dice el texto que ella dejó de comer, dejó de beber. Evidentemente había tal tristeza en su interior que le impedía tomar alimentos. Y es probable que algunos de los que estáis aquí en esta mañana tengáis cerca de vosotros a una penina, a una persona que os está haciendo la vida imposible, quizás en el instituto, en el lugar de trabajo, quizás un vecino, quizás un familiar, tu cónyuge, tu esposo o tu esposa, que está teniendo una actitud cruel contra ti. Y tú tienes que vivir eso cada día. ¿Qué hacemos cuando vivimos situaciones como estas? En esta mañana, Ana nos enseña, nos muestra el camino que debemos seguir. Ella acudió al único que podía ayudarla en medio de su aflicción. Y allí en los versículos 9 al 18 vemos la oración ferviente de Ana. Como he dicho, ella había dejado de comer, de beber, pero cuando su marido, con toda la ternura que el pobre pudo tener, pudo mostrarle, cuando la amonestó, ella reaccionó y comió, bebió. Versículo 8 y 9. Su marido, como hemos leído, la había confrontado. Versículo 8. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Como ya he mencionado, no cabe duda que Elcana era un hombre que amaba a Dios, un fiel creyente, un hombre espiritual, pero que también cometía errores. Uno de sus errores fue casarse con 2 personas, con 2 mujeres, pero también en la forma en que le habló a su esposa. Quizás no tenía ninguna mala intención, pero evidentemente sus palabras podían causarle un tremendo daño a su esposa, que si ella ya estaba sufriendo, el que su esposo quizás le dijera esto iba a añadir más dolor a su aflicción. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Es como decirle, mira, ¿por qué lloras? Vale, no tienes hijos, pero no pasa nada, no pasa nada. Yo soy mejor que 10 hijos para ti. Claro, si él pensaba así, ya se podía haber quedado con ella solamente y no casarse con otra mujer para tener más hijos. Si los hijos no son importantes, ¿por qué te unes a otra? Evidentemente aquellas palabras quizás causaron dolor a Ana, porque a veces, y me dirijo de manera especial a los maridos, a los esposos que estamos aquí, a veces pues podemos meter la pata. Quizás no es nuestro deseo, no es nuestra intención, pero quizás nuestros comentarios que pensamos que pueden ser de ayuda para nuestras esposas, todo lo contrario, es como echar sal en la herida. Tú imagínate, querido marido, esposo que estás aquí, un día te encuentras a tu esposa llorando en su habitación. ¿Qué te pasa, cariño? Nada. Lo que se suele decir, tú insistes un poquito, ¿qué te pasa? Y al final ella te dice, es que me siento mal con mi cuerpo. Mira, ya no soy la misma, mira cuántos kilos he tenido ahora. No me veo bien, la ropa no me entra. Y además ya no soy como esa chica joven que tú conociste cuando nos casamos. Y el marido quizás pensando que le va a hacer bien, le dice, no te preocupes, cariño, si tienes más kilos no pasa nada. Que estás gorda, no pasa nada. Yo te voy a seguir queriendo. Tú vas a seguir siendo mi cielito. Vale, hay que seguir amando a nuestras esposas, aunque ellas físicamente, al igual que nosotros, también cambiamos, pero evidentemente hay ciertos comentarios que quizás sobrarían, que no les va a hacer ningún bien a nuestras esposas.
Con toda probabilidad, Elcana no tenía ninguna mala intención, pero eso no era lo que esperaba ella de su esposo. Ella no le contestó. Él preguntó, ¿no soy yo mejor que 10 hijos? Bueno, quizás sí o quizás no. Y sobre todo, como ya hemos mencionado, teniendo en cuenta aquella cultura, para una mujer no tener hijos era una vergüenza social, era una deshonra. Lo que sí vemos en este texto es que ella, en medio de esa situación, se acercó a aquel que podía ayudarle. En su situación no había otro mejor que el Dios de los ejércitos, como aparece aquí. Él sabía que Dios podía ayudarla. Y por eso, en medio de su aflicción, en medio de su dolor, acudió a Dios. Como diría el autor de Hebreos, en cierta forma ella se acercó al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Y allí en la presencia de Dios, estando sola con Él, ella empezó a llorar, a derramar sus lágrimas. Versículo 11. A derramar su alma delante de Jehová, versículo 15. Si alguno de vosotros quiere buscar una buena definición de lo que es la oración, en el versículo 15 ahí tenemos una buena definición. Ella estaba derramando su alma delante de Jehová. Qué buena definición, ¿verdad?, de lo que es la oración. Y en esta oración que vemos de Ana, versículos 9 al 18, hay al menos 5 cosas, 5 ingredientes que sería bueno que tú y yo pudiéramos también tener en nuestras oraciones cuando hablamos con el Señor. En primer lugar, vemos el ingrediente de la necesidad. La necesidad. Ella nos dice que con amargura del alma, versículo 10, oró a Jehová y lloró desconsoladamente. Ella tenía una necesidad profunda en su ser que fue a llevarla ante aquel que podía ayudarla, el único, Dios. Ella necesitaba hablar con Dios. Lo deseaba, lo anhelaba. En cierta forma, ella hace algo parecido a lo que hizo el salmista, allí en el Salmo 63, que decía, Dios mío, tú eres mi Dios, con ansias te busco, pues tengo sed de ti, mi ser entero te desea, cual tierra árida, sedienta, sin agua. ¿Cómo anhela, cómo desea la tierra seca recibir agua, verdad? Pues en cierta forma el salmista dice, yo deseo al Señor en mi vida de esta manera. Y es esto lo que está ahora mismo expresando aquí Ana. Y hermanos y hermanas, qué triste que este ingrediente se ve poco en nuestras oraciones. Aunque incluso a veces cantamos este cántico, mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Pero si somos honestos, si somos sinceros, no estamos cantando la canción como lo haría el salmista. ¿Es así como nosotros nos acercamos a Dios? Con este deseo, con esta necesidad. Esto es lo que vemos en Ana. También vemos el ingrediente de claridad. Su oración tenía un objetivo claro, preciso. Nada de ambigüedades, nada de rodeos. Señor, bendíceme. Ya está, no. Señor, yo necesito algo concreto. Yo quiero que tú me des un hijo y que sea un hijo varón. Ella fue con claridad. Sabía lo que deseaba y se lo pidió al Señor. Y además en esa petición, como hemos visto ahí, versículo 11, ella añadió una promesa, hizo un compromiso, un pacto con Dios. Si tú me das esto, yo te voy a dar otra cosa. Qué bueno, ¿verdad? Que antes de que Samuel fuese concebido, ya su madre estaba orando por él. Y entendemos, como vamos a ver dentro de un momento, que su padre, Elcana, también estaba informado
de esa promesa que ella había hecho. Ambos se comprometieron delante del Señor que si Él les daba un niño, ellos lo dedicarían, lo entregarían para el Señor para que este niño sirviera para siempre, dice el texto, a Jehová. Por tanto, vemos ese elemento que a veces también nos falta en nuestras oraciones. La importancia de ser claros, pedirle al Señor lo que deseamos, lo que queremos. Vemos también la humildad, versículo 13. Aunque ella estaba en un lugar público cuando estaba orando, su oración tenía el propósito de que solo la escuchara el Señor. Dice que ella oraba en silencio, Solo la escuchaba el Señor. En aquellos tiempos en Israel, lo normal era que los israelitas oraran a viva voz, que todos los que estaban alrededor pudieran escuchar la oración, pero Ana no tenía ánimo en este momento para elevar su voz. No oraba como los fariseos, decía el Señor Jesús, para ser visto por los hombres. Vemos, por tanto, su humildad, ese carácter que incluso lo demostró cuando respondió al sacerdote Elí, cuando éste la criticó injustamente, acusándola de estar borracha, porque como hemos leído, ella oró en silencio, pero sus labios se movían. Y Elí, el sacerdote que estaba ministrando en el templo, pensó que ella estaba borracha, versículos 3 al 14. Y es interesante cómo actúa, cómo responde ella. En vez de defenderse por las acusaciones graves que estaba haciendo Elí, en vez de restregarle por la cara al sacerdote que él no era la persona indicada para llamarme la atención, porque tú tienes a 2 hijos que están trabajando aquí en el templo que son unos inmorales. Por tanto, tú no tienes derecho a venir a mí y decirme esto o aquello. Ella podía haber hablado así, podía haber actuado de esta manera, pero no lo hizo. Tenía suficientes argumentos para defenderse, pero no lo hizo. Y qué fácil es, ¿verdad, hermanos y hermanas? Cuando somos criticados injustamente, defendernos, restregándole a la otra persona en su cara otras cosas de su vida. Quizás diciéndole, pues mira, tú no tienes derecho a criticarme o intentar sacarme la pajita que hay en mi ojo, cuando resulta que en tu ojo también tienes esta pajita, incluso tiene más que yo. Normalmente actuamos de esa forma. Ella no lo hizo, todo lo contrario. Se dirige a Elí llamándole Señor. Incluso se refiere a ella misma como la sierva de este Señor, versículo 15, versículo 18. Por tanto, vemos también que en su oración este elemento de humildad. Por otro lado, vemos el ingrediente de intensidad, versículos 12 y 14. Ella oraba largamente. No sabemos si esto era una práctica anual, si ella cada año que iba con su esposo a Silo, ella hacía esta oración, no lo sabemos. Lo cierto es que ella oraba intensamente al Señor, en silencio, es cierto, pero con tal intensidad que, como ya hemos mencionado, Elí pensó que estaba borracha, que estaba bajo los efectos del alcohol. Ana no era una de esas clases de mujeres como pensó Elí, porque en el templo había mujeres que, como ya veremos, mantenían relaciones sexuales con los hijos de Elí, Ofni y Finés. Sin embargo, Ana no era una de estas. Y es interesante que a pesar de la lamentable reacción de Elí, del sacerdote, cuando la criticó, la juzgó, sin embargo, él cambió pronto. Cuando recibe el informe de Ana, él rectificó y reconoció su error cuando Ana le dio las necesarias, las oportunas explicaciones. Y no solamente rectificó, sino que bendijo a Ana.
Y es interesante que en último lugar vemos la serenidad, la tranquilidad que mostró esta mujer. Nos dice que ella luego al final se fue por su camino, comió y no estuvo más triste. Había puesto en las manos del Señor aquello que la afligía, aquello que le estaba causando dolor durante muchos años. Y una vez que lo hizo, su tristeza se disipó. Aunque no había visto la respuesta a su oración, ella descansó en el Señor. Esto es la fe, diría el autor de Hebreos. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ana creyó y descansó en el Señor. Podemos decir que ella experimentó la paz de Dios, que es lo que nos recuerda el apóstol Pablo cuando escribe su carta a los filipenses. Para cuando estamos en situaciones de dificultad, de aflicción, de dolor, Pablo escribe: nada debe angustiaros, afligíos. Al contrario, en cualquier situación, presentad a Dios vuestros deseos, acompañando vuestras oraciones y súplicas con un corazón agradecido. Y cuando eso ocurre, dice Pablo, la paz de Dios, que desborda toda inteligencia, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos por medio de Cristo Jesús. Hermano y hermana, ¿a quién acudimos cuando estamos pasando por la aflicción? ¿A quién acudimos? Ana es un precioso ejemplo de cómo debemos actuar tú y yo en medio de la dificultad. La palabra de Dios nos dice que cuando estamos precisamente pasando por esas circunstancias, acudamos a Dios. ¿Podemos acudir a un familiar? Sí. ¿A un amigo? Sí. ¿A algún líder de la iglesia? Sí. ¿Y podrán ayudarnos? Sí. Pero el Señor está por encima de todos ellos, de todos nosotros. Y Él mejor que nadie nos entiende y nos puede ayudar. Por eso también decía el apóstol Pedro en su primera carta, que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, sobre Cristo. ¿Por qué? Porque Él va a tener cuidado de nosotros. Él va a tener cuidado de nosotros. Y eso es lo que vemos en la vida de Ana. Ella acudió a aquel que podía realmente liberarla de su aflicción. Y la vemos pues en los últimos versículos, en un proceso de adoración, ella y los que la rodeaban. La adoración que busca a Dios. Por un lado vemos cómo el Señor nunca se olvida de sus hijos. El Señor se acordó de su oración. Ana le había pedido, en versículo 11, que se acordara de ella, de que no se olvidara de su sierva. Y ahora el Señor le dice que Él no se ha olvidado de ella. Aunque nosotros a veces nos da la sensación de que el Señor se olvida, cuando le hemos pedido algo, quizás se lo hemos estado pidiendo durante años, y parece como que el Señor se le ha olvidado eso que le hemos estado pidiendo. No, la Biblia enseña y nos dice que eso no es así. Dios se acuerda de todo lo que le presentamos a Él en nuestras oraciones. Y Ana, como una forma de agradecer al Señor de que Él se acordara de su oración, de su petición, le puso a su hijo el nombre de Samuel, que significa escuchado por Dios. También puede ser traducido pedido de Dios. Las dos cosas son lo mismo. Cuando Ana oraba, aunque hemos visto que ella oraba en silencio, Elí, que estaba cerca de ella, no escuchó lo que ella decía, solo vio mover sus labios, pero aunque ella oraba en silencio, Dios escuchó su oración. Escuchó su oración y atendió a su ruego. Y hermanos y hermanas, qué importante es que también tú y yo recordemos esto cada día. El Señor escucha mi oración. Él sabe lo que hay en mí. El Señor sabe lo que me pasa, como dice ese himno, ¿verdad? Lo conoce absolutamente todo. Y también Ana tuvo que recordar la importancia de obedecer a Dios, sus últimos versículos. Tristemente, cuando las personas, y puede que también estemos incluidos tú y yo, ¿cuántas veces hemos pedido algo al Señor
Y en nuestra oración, en esa petición, hemos añadido una promesa. Señor, si tú me das esto, yo te prometo que voy a hacer esto por ti. Luego llega el día donde el Señor me da lo que he pedido y me olvido de lo que le he prometido. Ana podía haber hecho lo mismo. Ella podía haberse excusado y haber dicho, mira, Señor, es verdad que yo te prometí que si tú me dabas un hijo varón, yo te lo ofrecería a ti, pero tienes que entender que yo te dije eso bajo presión emocional. Ahora he recapacitado y me he dado cuenta de que eso fue una locura por mi parte. ¿Cómo te voy a ofrecer mi hijo? Ana podía haber hablado de esa manera, pero no lo hizo. Ella quería ser fiel a su compromiso, a su pacto. Para ella, obedecer a Dios era una prioridad y por eso tenía que cumplir con su promesa. La había hecho y la tenía que cumplir. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos y hermanas, cuando le prometemos algo a Dios y luego no lo cumplimos. Eso es lo que nos recuerda el autor de Eclesiastés, cuando nos dice, cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Cuando Ana dio a luz a su hijo, al cual llamó Samuel, no se olvidó de su promesa, del pacto que había hecho con el Señor. Ahora bien, ella entendió que las cosas debían hacerse bien. Y no fue nacer el niño y entregarlo al Señor, no. Esperó un tiempo hasta destetarlo, hasta que el niño dejara de amamantar, que en aquella cultura, en aquellos tiempos, según la mayoría de los eruditos, ellos creen que aproximadamente esto fue entre 3 a 4 años, que el niño permanecía con su madre hasta ser destetado. Lo cierto es que una vez que esto ocurrió, Samuel fue llevado al templo. Si tenía 4, 5 años, no era tan pequeño. Era un niño que era capaz de entender muchas cosas, de comprender muchas cosas. Ya sus padres probablemente le habían explicado lo que iba a ocurrir con él. Mira, dentro de poco nos vamos a ir al Silo y tú te vas a quedar allí en el templo a servir al Señor. Ayer estuve yo en la parte de arriba y estuve con un niño de 4 años, que hablaba por los codos. Madre mía, parecía un viejo, una simpatía, un desparpajo y cosas que conoce del Señor porque sus padres se lo han inculcado, se lo han enseñado, ¿verdad? Bueno, Samuel quizás era aproximadamente de esa edad cuando lo llevaron a la casa del Señor, con la aprobación de su madre y de su padre. Porque su padre evidentemente él conocía esa promesa. Por eso en el versículo 23, cuando Ana vuelve a recordarle lo que va a hacer, el Cana le dijo, versículo 23, haz lo que bien te parezca y quédate hasta que lo destetes. Él como esposo, según el libro de Números, cuando una mujer, una esposa, hacía un pacto, un voto, y su esposo no estaba de acuerdo, ese voto se podía anular. Pero esto no fue lo que hizo el Cana, porque evidentemente él también estaba de acuerdo con su esposa. Era un sacrificio. Esta mujer había estado durante años orando por un niño y veía cómo su rival seguía teniendo hijos, ella no. Y ahora que Dios le da un hijo, resulta que se lo ofrece al Señor. Bueno, la verdad es que, aunque ella no hubiese ofrecido a Samuel al Señor, Samuel le pertenecía al Señor. Todos nuestros hijos, hermanos y hermanas, nuestros hijos son un préstamo, un regalo que Dios nos da. Son nuestros, sí, por un lado, pero al mismo tiempo no son nuestros, son del Señor. Le pertenecen a Él. Lo cierto es que Ana fue fiel a la promesa que había hecho. Había prometido una cosa y la iba a cumplir. Y hermanos y hermanas, esto nos lleva a recordar a ti y a mí la importancia, como hemos dicho, de cumplir nuestras promesas, incluso la que hacemos por medio de nuestros cánticos. Porque lo cierto es que por medio de los cánticos, por medio de los signos, muchas veces hacemos promesas al Señor que tristemente
en la mayoría de las ocasiones no cumplimos. El pasado jueves, por ejemplo, cantábamos ese cántico que dice: a ti el alfa y la omega, el principio y el fin. Y el coro decía: yo quiero, Señor, yo quiero que gobiernes mi vida. Yo me doy en sacrificio a ti. ¿Seguro? ¿Seguro que nos entregamos a Él? Es lo que Él desea de ti, de mí. Decía el autor de la carta a los Romanos, Pablo: ruego al Señor por sus misericordias que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es el culto que el Señor quiere que tú y yo le demos. Pero ¿cuántas veces nos ponemos a regatear con Dios? Señor, yo te doy esto, esto y esto, pero todo lo demás me lo quedo para mí. ¿Cuántas veces? No lo decimos con esas palabras, pero nuestra vida sí lo refleja. Lo cierto es que Ana ofreció a su hijo para que sirviese en la casa del Señor. Y esto, hermanos y hermanas, ahora debe también hacernos recordar, precisamente a través de esta mesa, del pan y el vino que vamos a tomar, lo que Dios hizo por nosotros cuando ofreció a su único hijo por ti y por mí. Un hijo que, al igual que Ana, la cual fue despreciada, de la cual se burlaban, concretamente Penina, pues también Jesús pasó por algo parecido. Decía el profeta Isaías: despreciado y desechado, haciendo referencia al Mesías, al Cristo. Él fue despreciado y desechado entre los hombres, fue varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. El Señor quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Estás pasando por problemas? ¿Estás pasando por aflicción? ¿Tu vida se parece algo a la vida de Ana? ¿Tienes en tu vida alrededor de ti a una Penina o a un cónyuge que quizás no te trata bien? Recuerda, a Jesús le hicieron eso y muchas más cosas. Y todo Él lo soportó por ti y por mí, porque nos amaba. El que no cometió pecado, por nosotros fue hecho pecado. Y ahora, al acercarnos a esta mesa, precisamente recordamos esto, y lo queremos hacer con gratitud en nuestros corazones, porque Cristo ocupó nuestro lugar. Pues que el Señor, hermanos y hermanas, bendiga su palabra y que ésta pueda ser aplicada a nuestras vidas.